¿Sabían ustedes que se puede enfriar la leche utilizando la luz del sol? Hay un innovador sistema de enfriamiento solar que ha sido diseñado especialmente para resolver el problema de calentamiento de la leche durante el ordeño. ¿Cómo se descubrieron los cultivos lácticos? Que son los cultivos que se hacen para hacer queso. ¿Okay? Porque si aman el queso tanto como yo, seguramente se deben haber hecho esa pregunta de cómo se hacen esos cultivos. Y en realidad todo se traduce a unos bichitos muy pequeñitos por ahí que no se pueden ver a simple vista. Y me refiero a los microbios que están en el queso. Y estos microbios se llaman microorganismos. ¿Okay? Estos son microorganismos, yo los llamaría los héroes que hacen posible la elaboración de los quesos, ¿no? Y ellos transforman el azúcar de la leche, que es la lactosa, en ácido láctico. Pero además del ácido láctico, ¿qué ventajas y desventajas existe en ser un pequeño empresario de quesos artesanales? ¿Okay? Si alguna vez han pensado en ser un empresario, por supuesto, como todos van a empezar en pequeño. Y dicho sea de paso, si se meten en este negocio, que de paso es muy lucrativo, entonces les va a interesar saber las ventajas y las desventajas que hay en ello, ¿no? Y no se preocupen que también les voy a dar algunas recomendaciones para que sobrevivan en este negocio. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Ser un pequeño empresario en el nicho de los quesos artesanales, bien sea en el área de manufactura como en el área de comercialización de quesos artesanales, yo diría que puede ser bien desafiante, pero a la vez, entonces, hoy voy a hablarles de cómo hacer el queso español llamado gamoneo. También lo llaman gamonedo. Vamos a hablar y voy a hacer otra miniserie de 2 o 3 videos de cómo hacer el gamoneo. Entonces vamos hoy con la parte número 1. Y este queso gamoneo es un queso de pasta azul, o yo diría azul verdoso, que se hace con leche de vaca, de cabra, de oveja o mezclado, ¿no? Y su sabor es intenso y su textura cremosa. Es un queso que se hace con leche cruda. ¿Okay? Pero voy a hablarles de la historia del gamoneo. El queso gamoneo es un producto que se sitúa en el corazón de Asturias. Por cierto, voy a Asturias ahora en octubre. Voy a ver las cuevas de Cabrales y de otros quesos que estén por allí. Quiero traerme para Nueva Zelanda el gamoneo, porque el gamoneo tiene una corteza rojiza, que es un hongo, y voy a ver si lo traigo para acá para replicarlo. Entonces, como le dije, de Asturias, en el norte de España, y se distingue por su tradición de siglos de antigüedad. Yo diría apimentonado, ¿no? Que se produce por un hongo. Les voy a poner la semana que viene un video que está en YouTube sobre el queso gamoneo para que lo vean. Para que lo vean y vean los quesos, está espectacular. O de repente les pongo una foto. No, este es un hongo que está en la cueva, en esa cueva. Y estas son las vetas de queso azul que se ven allí, porque el queso ha sido atacado por el penicillium, ¿verdad? Perla Balsán Capuñay. Doctor, ¿podría explicar cómo es una cata de quesos? ¿Recomienda participar en estos eventos? Bien, fíjate, Perla. Existe la parte, por supuesto que sí, claro que sí. Y ir a una cata de quesos, o mejor dicho, una degustación de quesos, es una experiencia espectacular. En la cata de quesos, dependiendo de la persona, del instructor, te van a enseñar o te van a dar a probar. Nunca subestimes el poder de la educación empresarial. Con cada conocimiento adquirido y cada habilidad desarrollada, te fortaleces como empresario. La búsqueda constante del aprendizaje es el camino hacia el éxito, y la innovación es la clave en esta apasionante industria. Aprovecha cada oportunidad para crecer, aprender y convertirte en un líder excepcional en el mundo del queso. Y esta es una frase mía que a veces me inspiro y la hago. Entonces, pero hoy, como siempre analizo a alguien, hoy me voy a analizar yo.